me inquietó. Me ha puesto en mi corazón acerca de una victoria. Amén. La victoria del Señor Jesucristo, Amén. que es como incoherente, algo como incoherente. Que a nosotros, por lo regular, las tradiciones, en la Semana Mayor, que le dicen Semana Santa, nos han enseñado que la muerte de Jesucristo, la crucifixión, la pasión de Cristo, y el mensaje que se nos transmite, quiere causar como un efecto más bien como meramente emocional o sentimental, de lástima, de tristeza la muerte del Señor Jesucristo. Qué lástima, qué pobre. Pero yo quisiera pues darle el sentido que la Escritura habla sobre la muerte de Jesús. Amén. La muerte de Jesucristo significa para nosotros, la raza humana, la victoria más grande Amén. que puede existir sobre la faz de la tierra. Amén. La muerte del Señor Jesucristo nos trazó un camino a seguir, un camino que bendice, que enriquece nuestras vidas. Es por eso que el Señor Jesucristo quiere que el ser humano comprenda con exactitud el sentido de la muerte de Él. Amén. Que la Escritura dice que cuando los seres humanos, los primeros seres, fallaron delante de Dios, el enemigo tomó ocasión de la mente del ser humano de ahí para acá. Amén. Y los sentidos, dice la Escritura, se extraviaron. Amén. Amén. Dice la Escritura que me temo que vuestros sentidos, dando a entender de que los sentidos en el principio se extraviaron de la fidelidad al Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que extraviándose los sentidos, distorsionándose los sentidos, una manera errónea de entender las cosas recayó sobre nosotros. Amén. Amén. Pero la Escritura trae pensamientos y sentidos correctos, ubica nuestros sentidos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para que nosotros los seres humanos podamos comprender con exactitud cómo han acontecido las cosas desde el principio. Amén. Amén. Me llama la atención lo que dice en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Colosas. Dice, capítulo 2. De Colosenses. Sí, Señor. Temo que vuestros sentidos se hayan extraviado. Sí. Capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál es? Disculpe. Colosenses 2:14, mi amado. ¿Te busco, papá? Me gustaría que todos lo leyéramos a los Amén, amén. Estamos en la huelga ahí. Capítulo 2, versículo 14. El de allá también es el de la Biblia suya está buscando. ¿Versículo qué? Ya lo 14. encontró, ya lo encontró, papá. Todos estamos ahí. Colosenses 2:14, un momento. 2:14. 2:14, voy a abrir. Listo, ya. Ajá. Porque vosotros, hermanos, ¿sí? 2:14. Anulando el acta. Bueno, ahí vamos a hablar de algo maravilloso. Amén. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Por eso dice Tesalonicenses. Colosenses, después de Filipenses, Bueno, papá. vamos a leerlo en el nombre Antes de Amén, amén. Tesalonicenses está Colosenses. En el nombre
nombre de Jesús le damos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está bien. Amén. Yo voy a leerlo en otra versión para que de pronto quede un poquito más claro. Claro. Porque ahí habla de vosotros, de... Ahora es un lenguaje como Muy español. ya no volvemos españoles aquí, nosotros aquí en Colombia. La ley escrita estaba contra nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo, escuche, los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. De manera que, comprendiendo este sentido bíblico, nos damos cuenta que lo que nos han dicho no concuerda, porque lo que nos muestran las tradiciones es como para causarnos tristeza, es como para que nosotros estemos acongojados y ay, tan pobrecito, ay no, eso por qué pasó así. Dice que la pasión Pero de Cristo. la escritura lo que nos manda a nosotros es a que, poniendo la fe en ese acto de Dios mismo hecho hombre, nosotros podamos celebrar y vivir en victoria, porque por medio de la muerte de Él, Él anuló. ¿Cuáles eran esos decretos y ese acta que nos era contrario? La ley. Que estaba establecido para aquel que practicaba el pecado, y todos los que estamos aquí, La pecadores. Ese era el acta contraria a todos los que estamos aquí. El que practicaba el pecado, él se enseñoreaba del hombre, porque el pecado es espiritual. El pecado nos llevaba a la muerte. Pero con la manifestación de Dios en carne, Amén. porque Dios es espíritu, Amén. y un espíritu no muere, es eterno. Es eterno un espíritu. Amén. Entonces Él se hizo igual semejante a nosotros. Por cuanto nosotros también tenemos la misma naturaleza, Él participó de lo mismo. Hebreos Para que capítulo 2. por medio de esa misma naturaleza que Él gustó, al igual que nosotros, por medio de su naturaleza humana, Él puede destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es a saber al diablo. Es decir, que cuando Él se manifestó en carne, el propósito de Él era que de tal manera Él mismo nos ama, que vino en forma humana, que dio a su Hijo. Dar no es lo mismo que mandar. Se dio a sí mismo. Nadie lo obligó, Él se dio. Eso es dar. Él vino en Él mismo. Porque nuestro mismo Dios, con retribución y paga, Él mismo vendrá y nos salvará. Amén, amén. Y se cumplió esa profecía. La Virgen concebió y dio a luz un hijo y llamaron el nombre que debían ponerle. Este salvará al pueblo de sus pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Amén. en el cual podamos ser salvos. Tenían que ponerle Jesús. Amén, aleluya. Es el Salvador. Amén. Y por medio de su manifestación, porque muchos quieren comprender que a Él lo obligaron. Él mismo dice que nadie le quita la vida, sino que Él de Él mismo tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Amén, amén. Es decir, que nadie le quitó la vida a Él. Amén, amén. Él la puso por expiación, Aleluya. por nuestros pecados. Amén. Se entregó
y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de tortura y de maldición, porque estaba escrito: maldito aquel que muere en un madero. Amén. Es decir, que Él se hizo maldición para que la raza humana herede bendición. Amén. Aleluya. Él se hizo por nosotros pecado, porque Él no es pecador. En su carne llevó el pecado para que nosotros hoy seamos santificados. Amén. Aleluya. Es decir, que la obra de la cruz tiene una trayectoria, tiene un poder. Porque en la muerte de Jesús hay poder. Amén. Amén. Es la primera muerte. Yo meditaba y yo decía, pero la raza humana se pregunta, ¿quién ha venido de la muerte para que nos diga qué es lo que pasó? Hay un suceso, Lázaro, el rico y Lázaro, pero yo le quiero hablar del suceso Real. más profundo. Presencial. La muerte de Jesucristo. Él dijo que al tercer día de entre los muertos se levantaba. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando de la muerte. La muerte de Jesucristo fue el pago, el rescate, porque estaba establecido que debía de haber un sacrificio. Debía haber un sacrificio para que nosotros fuésemos perdonados. Y no vino otro. Dios mismo presentó el sacrificio. por Amén. nosotros. Amén. No mandó a nadie. Con su muerte exhibió a los que nos tenían con un acta, porque ellos, los principados y las potestades, los demonios, en ese momento tenían el control. Pero no fuera porque ellos lo merecieran, sino que ellos lo robaron. El diablo solamente vino para matar, hurtar, porque él es mentiroso desde el principio. Amén. Amén. Él no es verdadero, Amén. porque hay uno solo que es verdadero. Amén. Aleluya. Entonces este que es verdadero vino, Amén. se dio por amor, muriendo, porque Él murió. Pero la pregunta es, ¿por qué murió Él? ¿Qué estaba viendo Él para morir? ¿A quiénes miraba Él para que de tal manera Él entregase su vida? Dice la Escritura que el amor era tan grande que Él menospreció los padecimientos, porque delante de Él veía una cantidad de personas que le causaban un gozo. Él menospreció el oprobio, teniendo por delante de Él un gozo sumo, Amén. un grande gozo. ¿Y cuál era ese gozo? Nosotros los que estamos aquí. Amén. Porque Él previendo, Él ya sabía con antelación las cosas. Él sabiendo que muchos habían de creer para llevar a muchos hijos a su gloria. Es decir, que Él sabe lo que creen en este momento. Él conoce los que son suyos. Porque las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Amén. Es decir, que en esta mañana el Señor ha puesto el mensaje para los que creen. Amén. Para los que creen. Que Él murió. Y que la muerte de Jesús nos justifica. Amén. 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 Pero es necesario creer por fe. ¿Y qué es la fe? Yo no estoy viendo nada, pero yo creo que Jesucristo, así como murió, y que con su muerte me puede justificar a mí delante de Él mismo, yo debo creer que es así. Es la única manera. Este camino no es para que uno lo obligue a nadie, Amén. sino que la persona misma debe creer
que Él es real, Amén, aleluya. que lo que estamos hablando es verdad. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si usted cree la palabra de Dios, esta misma palabra lo justifica. Amén. Esta misma palabra lo restituye. Amén, Pero si aleluya. usted no cree esta misma palabra, lo condena. Amén. Amén, amén. Esto aquí es así. Amén. Esto no es que nada. Es claro, el Evangelio Amén. es certero. Aleluya. La Biblia dice que es poder de Dios Amén, aleluya. para salvación Amén. a todo aquel que cree. Amén. Es poder de Dios. Dinamita de Dios. Porque algunos buscan sabiduría y otros buscan señales. Y Cristo dijo lo siguiente: este Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo débil de Dios Es es más fuerte que los hombres. Amén. Y lo insensato de Dios es Es más más sabio sabio que que los los hombres. Amén. Es decir, que este mensaje del Evangelio es a lo que el enemigo, a lo que el infierno le tiene miedo. Hablar de la muerte de Jesucristo, hablar de la sangre de Jesucristo, es traer un recordatorio a lo que lo cautiva para que usted sea libre. Amén. Es traer un recordatorio a lo que lo asedia, a lo que lo encarcela, lo que lo aprisiona, lo que lo ata. Que el que murió tiene la autoridad para decirle que lo suelte, que ya a usted no le pertenece, porque hay uno que pagó el precio, y ese que pagó el precio, hoy dice la Escritura, que como pagó el precio y se humilló hasta lo sumo, Dios también le dio un nombre Amén. que es sobre todo nombre, Amén. para que en el nombre de Jesús Amén. se doble toda rodilla Amén. de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. 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 La muerte de Jesucristo tiene mucho poder. Amén. La muerte. Ahora sí, imagínese usted la resurrección. Uf. Porque el único que se ha levantado entre los muertos y está vivo. El que estuvo muerto. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Para que creyendo en Él tengáis vida, dijo Amén. Juan. Estas cosas se escribieron para que creyendo en Él tengáis vida. Amén. Amén. Es decir, que si usted Amén. cree la palabra de Dios, usted tiene vida. Aleluya. Porque la palabra de Dios es la que santifica al hombre. Amén. Él dijo, como hombre dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios es la que justifica al hombre. Simplemente es cuestión de que usted crea la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Esclavo. Esclavo es aquel que no puede hacer lo que quiere. Amén. Y yo quiero hacerle una pregunta, porque también me pasó. ¿Ustedes pueden hacer realmente lo que ustedes desean hacer? No. Entonces sería mentirnos a nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Amén. A Dios nadie le puede mentir. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Y la Biblia Amén. dice que Él miró a la tierra a ver si había algún entendido, un justo, que hiciera el bien, que nunca pecara. Y ninguno. No hay justo ni No halló ni uno. Ninguno fue digno Amén. de Amén. de ese célebre, de bueno, de eso. De esta acción. Usted me entiende. Amén. Entonces, somos injustificables delante de Dios. Amén. Amén. Primero, porque nos es manifiesto que existe un Dios
¿Entendida cómo? Por las cosas creadas. Eso hace visible que hay un creador. Amén. Eso hace visible que hay un redentor también. Amén. Porque si no estuviéramos muertos, estuviéramos bajo una ley. Y por como pecadores, ¿a qué le digo que ya estuviéramos? Ya no existiéramos. Pero si existimos, es porque Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el único que nos puede. Dice Amén. Pablo, hallo una ley. Porque toda ley, vuelvo y le reitero, creo que el otro miércoles también tocó un poquitico de esa parte. Toda ley tiene que cumplirse. Amén. Amén, amén. Es decir, que el que es esclavo tiene que cumplir una ley de esclavitud. Amén. ¿Cómo así? No hay necesidad. Yo les estoy preguntando es para que ustedes sean conscientes. Porque evidentemente se hace, uno ve claramente las cosas. Porque esto es verídico. Esto de aquí Sí, puede eso es mentirle a real, Kevin y el es que real. se le aparezca. Pero esto es infalible. Amén, amén. Esto desmantela lo que está en la oscuridad y lo trae a la luz. Amén. Y si alguien quiere venir a la luz, Jesucristo lo ayuda. Amén. Entonces, queriendo hacer el bien que quiero, resulto haciendo el mal. Que no quiero hacer, eso lo hago. Pero entonces yo me hago una pregunta, vuelvo y les reitero. ¿Ustedes no quieren ser esclavos? No, es que eso realmente eso no, uno no lo quiere. No, yo quiero salir de esa situación. Pero resulta y acontece que uno se la vive mirando hacia afuera. Uno mira mucho hacia afuera y dice, no puedo andar con tal, no puedo andar con el otro porque me dañan y eso, que lo otro. Pero resulta y acontece que el mal está adentro. Amén, amén. Adentro. Está adentro el mal. Entonces, identificando el mal. Y no vamos a porque vuelvo y le digo terapias. Yo creo que algunos aquí hay terapia y psicológica y que no, que vamos al centro de rehabilitación para rehabilitarnos. Pero Jesucristo no rehabilita a nadie. Él no rehabilita. Él regenera. Amén, Amén. amén. Él pone lo que al principio teníamos que ser, a imagen y semejanza de Él. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó? Como entró el pecado a todo el ser humano, el pecado mató al hombre. Ya no soy yo, dijo Pablo, sino que el pecado me mató. ¿Cómo así? Ahorita el pecado ya se enseñoreó del hombre. Es decir, que el hombre claramente muestra una ley que tiene adentro, que tiene que cumplir. Y el hombre se pregunta, ¿pero por qué? Y su conciencia y su razonamiento, cuando hace algo bueno le dice, uy, lo hizo bien, lo defiende. Pero cuando hace algo malo, lo acusa. Amén. No tiene necesidad de que otro le diga, lo hiciste mal, él ya sabe, porque él tiene una conciencia. Y nadie tiene que hablar de esas cosas porque la Biblia dice que la ley está escrita en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Que la muerte de Jesucristo nos liberta del pecado. Amén. Amén. La muerte de Jesucristo nos trae libertad. Amén. Nos trae libertad. Pablo dijo, así que yo con la mente quiero servir a Dios, pero con mis miembros obedezco al pecado que mora en mí. Entonces, nadie puede andar con dos señores. Amén. Amén, amén. Entonces ya nos dimos cuenta que somos esclavos y por lo que hay dentro. Por eso somos esclavos, por lo que está adentro. Pero entonces para que ya no sigamos siendo esclavos, necesitamos dejar, Amén. permitir Amén. que Dios arranque lo que está Amén, adentro. aleluya. Porque yo les doy un dato, esta casa fue diseñada ¿para qué? Para vivienda. Para estar habitada. Una casa no fue diseñada para otra cosa, Amén. para que hayan habitantes ahí. Entonces, ¿usted cree que su cuerpo fue creado para qué? ¿Para las cosas que usted practica? No, eso fue para una morada. Dios dijo, yo no habito el templo hecho por manos humanas. Porque escuche lo siguiente, el cielo es mi trono
Aleluya. la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues el lugar que me habréis de edificar? Vosotros sois templo del Dios viviente. Amén. Y tenía que morir él. Era necesario que él muriera. Porque sin la muerte de Jesús no hay victoria, no hay libertad. Entonces, él muere. Porque los que debíamos morir éramos nosotros. Amén. Para condenarnos. Amén. Pero murió él. Para que creyendo en su muerte nosotros podamos tener vida. Amén. Amén. Y seamos libres del pecado. Amén. Aleluya. Porque esto es sencillo, esto es creyendo nada más la palabra de Dios. Amén. Es por fe, para que sea por gracia, para que sea por el favor de Dios. Aquí vivimos desde el favor de Dios. Todo lo que podamos hacer tenemos que hacerlo que Él nos haga el favor. Porque separados de Él, Nada, uno pues no puede nada. hacer nada. Uno es un inválido. Uno no puede. Es tanto así que usted o se deja guiar por lo que está dentro suyo malo, o deja que Dios le saque eso malo y se meta a Él, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Quiere Él coger el timón desde adentro, porque todo está en la mente. Entonces Él murió. Pero muriendo dijo lo siguiente. Analice usted esas palabras que le voy a decir. Escuche bien lo que le voy a decir. Amén. Amén. Le dijo a la muerte lo siguiente. Yo voy a pasar por donde usted está. Usted no me va a poder retener. La Biblia dice, por cuanto le era imposible a la muerte retenerlo. Le dijo a ella, usted, yo la mato. Él mató a la muerte. Aleluya. Aleluya. Amén. Analice eso. Amén. Él mató la muerte. Aleluya. Y a donde van los muertos, al sepulcro le dijo, yo voy a hacer su destrucción. Aleluya. Es decir, que la muerte de Jesucristo trajo una victoria grande para el ser Amén. humano. Amén. Amén. Una victoria grande Amén. lo Aleluya. liberta. La muerte, imagínense esa potencia de Dios, que con su muerte le da vida al hombre. Amén. Amén. Esto es una locura. Eso es loco. Amén. Eso es muy loco. Por eso es fe. La fe es loca. Porque la fe se sale de lo natural. La fe, usted no puede, un milagro, explíqueme un milagro. Y si usted explica el milagro, no es milagro. Amén. Amén. Porque un milagro es algo inexplicable. No puede explicarlo. Porque ahí, cuando ustedes mueven esa fe, lo llaman loco. Pero ¿cómo así que lo natural es que el hombre tiene que trabajar? Debe trabajar. Pero que la noche a la mañana Dios diga, manéjeme ahí. La gente dice, pero, uy, ¿y este de dónde saca eso? Es que yo creo que él dice, mío es el oro y la plata. Amén. Es decir que Amén. esa es la fe. Amén. Yo estoy confiando, creyendo que él lo va a hacer. Amén. Y el otro me está diciendo, no, usted no puede ser libre. Usted ya muere así. Usted ya está perdido. Y usted dice, voy a creerle a Jesús. Aleluya. El que cree en Dios que esté muerto vivirá. Amén. Si está muerto en delitos y pecados. Pero entonces él le dice, si usted cree, usted tiene vida. Aleluya. Entonces, miren las locuras. Porque esto es loco. Porque esto se sale del razonamiento humano. Esto sale de ahí. Esto sale de la mente humana. Es que esto viene del cielo. Amén. La Biblia dice que este misterio lo trajo Él porque Él es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, justificado, creído en el mundo, y después lo cogió y va para arriba, porque Él no es de esta tierra. Amén. Amén. Nosotros somos de la tierra y no pertenecemos a ella.
Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Amén, amén. Nosotros fuimos creados para ser seres espirituales, metidos en un estuche, pero con una mentalidad espiritual, porque usted tiene cuerpo, ese es el que paga las consecuencias. Usted tiene un alma que es su conciencia, y usted tiene un espíritu que es su aliento de vida. Y ahí es que Dios se quiere meter. Amén, amén. Él se quiere meter en su espíritu, porque Él es espíritu. Aleluya. Que este cuerpo se mueve cuando sienta a Dios, sí, pero Él quiere tomar su espíritu para que usted entienda cosas locas, Amén, para que amén. usted entienda unas cosas locas. La muerte de Jesús lo que hace es abrir un camino. Él dijo: yo soy ese camino. El que entra por ese camino, reconociendo la muerte de Jesús, consigue la vida Amén, amén. y consigue también la verdad. Amén, aleluya. Consigue cosas bonitas que usted anda buscando. Consigue amor. Yo, cuando estaba muerto sin Cristo, en delitos y pecados, yo le dije a una muchacha de estos días, me dijo: yo no soy capaz de perdonar, yo no soy capaz de amar. Y yo le dije, y se quedó ya impresionada, yo le dije: yo tampoco. Y me dijo: ¿y usted no es cristiano? ¿Cómo así? Pero usted es cristiano, usted tiene que... Y le dije: no soy yo, porque yo estaba muerto, pero la vida se me metió. Cuando Gloria la vida a Dios. se me mete, Aleluya. la vida debe hacer las cosas. Amén, amén. Es Él en nosotros. Amén. No es que seamos nosotros y no es Dios. Dios es el que hace las cosas. Amén. Entonces, con la muerte de Jesucristo, el pecado lo llevó Él, el castigo lo llevó Él, las torturas las llevó Él, para que nosotros hoy tengamos paz, Amén, para aleluya. que nosotros hoy tengamos gozo, Amén. para que nosotros hoy seamos buenos, Amén. para que nosotros hoy tengamos mansedumbre, Amén. para que nosotros hoy tengamos templanza, como decía el hermano, Amén, amén. para que nosotros tengamos un carácter de Dios, para que nosotros seamos diferentes. Amén. Es necesario reconocer, Aleluya. ir a la muerte de Jesús, recibir ese perdón de Dios Amén, amén. por su muerte. La muerte de Jesucristo tiene libertad en este momento. La muerte de Jesucristo puede coger su mente y transformarla en un momento. En un momento. Porque así es Jesucristo. Amén. Él aparece Él es de repente. De repente.